La bóveda celeste ha atraído la mirada de todas las culturas en el mundo a lo largo de la historia. Entregarse al placer de contemplar por la noche la luz que emiten las estrellas nos hace respirar de un modo diferente. El silencio se llena de misterio y pronto advertimos que nuestros ojos tienden a unir esos puntos lumínicos en figuras geométricas llamadas asterismos. En esta época del año, en el cielo nocturno septentrional, es fácil hallar uno de estos asterismos denominado Triángulo de Verano, conformado por Vega, Deneb y Altair, tres astros pertenecientes a las constelaciones de Lira, Cygnus y Aquilae respectivamente. La imaginación de los hombres ha poblado el firmamento con objetos, animales, dioses y demás entes mitológicos que de algún modo nos ponen en contacto con ellos, con su modo de vivir, con sus creencias y sus miedos. En esta sesión, partiendo de este triángulo estelar a manera de motivación, abordaremos el concepto de posición general entre rectas, los conceptos de dominios acotados y no acotados, para finalmente definir lo que es un triángulo y estudiar sus ángulos internos y externos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta quinta sesión del curso taller Geometría para Todos. Vamos a iniciar con la siguiente actividad. Vamos a trazar rectas en el plano siguiendo estas dos reglas que aparecen en la pantalla. La regla número 1 dice que no se permite que dos rectas sean paralelas. La segunda regla dice que no se permite que tres rectas se corten en un solo punto. Vamos a trazar primeramente una sola recta. En este caso, la recta que voy a trazar será esta recta azul. Podemos ver, evidentemente, que no hay rectas que sean paralelas y tampoco hay tres rectas que se estén cortando en un solo punto. Es decir, en este caso no hemos violado ninguna de las dos reglas. Vamos ahora a agregar una segunda recta. Esta segunda recta no puede ser paralela a la azul, porque en ese caso estaríamos violando la regla número 1, de tal manera que la recta que voy a trazar a continuación tiene que cortar necesariamente a la recta azul. El punto de contacto entre la recta azul y la recta roja lo voy a marcar a continuación. Ese punto que hemos marcado en color negro se vuelve un punto que queda prohibido para las siguientes rectas, ya que, de lo contrario, estaríamos violando la regla número 2. Vamos a agregar una tercera recta ahora. Esta recta, para que cumpla con la regla número 1, debe de cortar tanto a la recta azul como a la recta roja. Como podemos observar, esta recta verde corta tanto a la recta roja como a la recta azul, es decir, esa recta no es paralela a ninguna de las dos. Por lo tanto, la regla 1 se está cumpliendo. Dado que la recta verde no pasa por el punto negro, no se está violando la regla número 2, es decir, no hay tres rectas que pasen por un mismo punto. Como podrás adivinar, el punto de corte de la recta roja con la recta verde, así como el punto de corte de la recta azul con la recta verde, van a ser puntos prohibidos para la siguiente recta que tracemos. Es decir, para trazar una cuarta recta tenemos prohibido que esa recta pase por esos tres puntos y además necesitamos que la nueva recta corte a estas tres rectas que hemos trazado previamente para evitar violar la regla número 1. Tenemos aquí una recta de color lila que, como podemos observar, está cortando a las tres rectas que trazamos previamente. Hay un punto de corte de la recta lila con la recta roja, hay un punto de corte de la recta lila con la recta verde y hay un punto de corte de la recta lila con la recta azul. Vamos a marcarlos. Es fácil observar que no hemos violado ninguna de las dos reglas, ya que la recta lila corta a las tres rectas anteriores. No podemos encontrar en este esquema dos rectas que sean paralelas. Y dado que la recta lila no pasó por los puntos que habíamos marcado en negro previamente, tampoco estamos violando la regla número 2. Si agregamos una quinta línea, esa quinta línea no puede pasar por los puntos negros, pues estaríamos violando la regla número 2. Y para no violar la regla número 1, la recta que tracemos a continuación
tiene que cortar a estas 4 rectas que hemos trazado previamente. Si quisiéramos agregar a nuestra configuración una recta más, esa recta no tendría posibilidad de pasar por los puntos que hemos marcado aquí en color negro, pues estaríamos violando la regla número 2. Y además, la nueva recta tiene que cortar forzosamente a todas las rectas que hemos trazado previamente para evitar que haya paralelismos. He aquí una manera de trazar una recta en color amarillo que está cortando a las rectas que trazamos previamente y que no pasa por ninguno de los puntos negros que habíamos marcado con anterioridad. Es decir, esta recta amarilla tampoco está violando la regla número 1 ni la regla número 2. Podríamos continuar trazando rectas que no pasaran por ninguno de estos puntos que hemos marcado en color negro para evitar violar la regla número 2 y que además cortara a todas las rectas que hemos trazado aquí para evitar que hubiera rectas que fueran paralelas. Por lo anterior, tenemos la siguiente definición. Cuando en un conjunto de rectas es imposible hallar dos que sean paralelas y o tres que se corten en un solo punto, diremos que dicho conjunto de rectas está en posición general. Amanecí sediento sobre la copa de una higuera. Considera ahora las tres rectas que he puesto aquí en posición general. Los puntos de intersección entre ellas los he pintado de color negro. Y quiero que consideres ahora qué es lo que pasa con esos puntos de intersección cuando muevo la recta azul del siguiente modo. Observa que si bien los puntos se van moviendo, los puntos negros, siempre hay tres puntos de intersección. No pasa que de repente solo haya dos o que de pronto aparezca un nuevo punto de intersección. Lo mismo pasa si yo muevo la recta roja de esta manera. Seguimos teniendo tres puntos de intersección. No desaparece ninguno y tampoco aparece uno nuevo. De la misma manera, si movemos la recta verde, pues tenemos tres puntos de intersección, aunque vayan cambiando de lugar, pero nunca se genera un nuevo punto de intersección y tampoco desaparece ninguno. Quiero que consideres ahora el siguiente movimiento que vamos a hacer con la recta verde. Fíjate que se está moviendo de manera diferente, ¿verdad? Aquí con estos movimientos de la recta verde seguimos teniendo tres puntos de intersección. Pero ¿qué pasa si yo continúo de esta manera? Ahí el punto negro se está saliendo de la pantalla, ¿verdad? Lo hemos perdido, pero eso no quiere decir que ya no se intersecten la recta verde con la recta roja. Si hacemos un alejamiento, miren, ahí está el punto de intersección negro. Y podemos seguir moviendo la recta verde de esa manera y lo que sucederá es que nuevamente el punto de intersección se va a estar alejando, saliéndose de la pantalla o por lo menos de la parte de la pantalla que alcanzamos a ver. Este movimiento que estoy haciendo con la recta verde, fíjense que en determinado momento nos va a llevar a que perdamos uno de los puntos de intersección cuando la recta verde y la roja sean paralelas, cuando la recta verde y la roja ya no se corten. En ese momento tendremos solamente dos puntos de intersección. Cuando tengamos una serie de rectas en el plano, a los movimientos que podamos hacer con ellas, de tal manera que no se generen nuevos puntos de intersección y que no se pierdan puntos de intersección, les vamos a llamar movimientos permitidos. Aquellos movimientos de rectas que nos hagan perder puntos de intersección o generar nuevos puntos de intersección les vamos a llamar prohibidos. Mover la recta verde de este lugar a este es un movimiento permitido, ya que no hemos perdido puntos de intersección y tampoco se han generado nuevos puntos de intersección. Seguimos teniendo solo tres.
Mover la recta verde de este sitio a este otro sigue siendo un movimiento permitido por la misma razón. Sin embargo, si movemos la recta verde de este sitio a este, habremos perdido dos puntos de intersección y por lo tanto ese último movimiento fue un movimiento prohibido. Considera estas rectas. Las tres son paralelas, es decir, no se cortan, o dicho de otro modo, la cantidad de puntos de intersección entre ellas es igual a cero. Mover esta recta verde de esta posición a esta es un movimiento permitido, porque las tres rectas siguen siendo paralelas, y por lo tanto la cantidad de puntos es la misma, cero. No se ha generado ningún nuevo punto y tampoco hemos perdido ningún punto de intersección. Mover la recta verde de aquí a acá también es un movimiento permitido por las mismas razones. Seguimos teniendo cero puntos de intersección. Sin embargo, observa qué sucede si inclinamos un poco la recta verde. Aparecen dos puntos de intersección. De 0 puntos de intersección pasamos a 2 puntos de intersección. Por lo tanto, este último movimiento es un movimiento prohibido. Ten en cuenta que en este caso, por mínimo que sea el cambio de inclinación de la recta verde, siempre aparecerán dos puntos de intersección. Vamos a inclinarla ligeramente. Si hacemos un alejamiento, veremos que han aparecido ahí dos puntos de intersección. Es decir, inclinar ligeramente una recta que es paralela a otra es un movimiento prohibido. Considera estos dos esquemas. En el lado izquierdo está el esquema A y en el lado derecho está el esquema B. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Es posible mover las rectas del esquema A para obtener el esquema B? La respuesta es sí, pues si muevo el segmento que está aquí abajo y simplemente lo paso hacia acá arriba, obtendría el esquema B. Sin embargo, he utilizado un movimiento que está prohibido. En el momento que pasé por aquí, utilicé un movimiento prohibido. De tal modo que voy a reformular la pregunta. ¿Es posible mover las rectas del esquema A para obtener el esquema B utilizando únicamente movimientos permitidos? Parecería que la respuesta es no, pues lo primero que se nos ocurre es hacer lo que hicimos anteriormente, mover este segmento y llevarlo acá arriba, pero hemos visto que eso me hace usar un movimiento que está prohibido, este. ¿Será posible hacer lo que queremos utilizando únicamente movimientos permitidos? La respuesta es sí. Amanecí sediento sobre la copa de una higuera. Un día no pude soportar el mar de luz abrasadora que ciega. Por eso yo me hundí en sus hojas. Bebí el rocío de su... Fíjate que en este caso es imposible pasar del esquema A al esquema B utilizando únicamente movimientos permitidos. La razón es la siguiente, en el esquema A solo hay dos puntos de intersección y en el esquema B hay tres. Eso quiere decir que para pasar del esquema A al esquema B tendríamos que generar un nuevo punto y eso está prohibido.
Observemos estas rectas que evidentemente no están en posición general porque hay dos de ellas que son paralelas. La recta que pasa por el punto B y por el punto C es paralela a la recta que pasa por el punto D y por el punto E. En esta configuración se forman muchos dominios. Ya nos habíamos preguntado en otra ocasión cuántos dominios se formaban cuando poníamos cuatro rectas en el plano. En esta ocasión lo que quiero que observen es un dominio, o más bien un par de dominios, a los que les pasa algo muy curioso. Fíjense que este dominio que he marcado en rojo está delimitado por segmentos. Sus límites son el segmento BC, el segmento CE, el segmento ED y el segmento DB. Lo mismo le pasa a este otro dominio que voy a marcar a continuación. Este dominio azul también está completamente delimitado por segmentos. Los segmentos que lo delimitan son el segmento AC, el segmento CB y el segmento BA. A los dominios que les pase esto, es decir, todos los dominios que tengan como límite puros segmentos van a ser denominados dominios acotados, mientras que los dominios que no estén delimitados por puros segmentos serán llamados dominios no acotados. En esta configuración he coloreado algunos dominios que no son acotados. Por ejemplo, este verde, que no está delimitado únicamente por segmentos. A pesar de tener un segmento aquí como límite, no está completamente delimitado por segmentos y por lo tanto es un dominio no acotado. Lo mismo se puede decir de este dominio amarillo, dado que sus límites no son segmentos por completo, solamente tiene un segmento. Y este de acá abajo es un dominio no acotado porque tampoco está delimitado únicamente por segmentos. De hecho, en este caso no hay un solo segmento que forme parte de sus límites. Por definición, un triángulo va a ser un dominio acotado formado por tres rectas. Veamos los ángulos que se forman en esta configuración alrededor del vértice A. Se forman cuatro ángulos que he coloreado ahí en azul, en gris, en rojo y en verde respectivamente. Vamos a ponerle nombres a estos ángulos. Los ángulos alfa y gamma serán llamados ángulos opuestos por un vértice, lo mismo que los ángulos delta y beta. En general, cuando dos rectas se corten en un punto, se formarán ángulos opuestos por un vértice. Y además sucederá una cosa que vamos a ver a continuación de igualdad entre ellos. Observemos que en este caso el ángulo beta más el ángulo alfa forman un ángulo llano. Y observemos también que el ángulo beta más el ángulo gamma también formarán un ángulo llano. Tenemos entonces esta igualdad. El ángulo beta más el ángulo alfa es un ángulo llano. Por otro lado, el ángulo beta más el ángulo gamma también es un ángulo llano. Por lo tanto, beta más alfa tendrá que ser igual a beta más gamma. Tenemos entonces lo siguiente. Lo que le falta al ángulo beta para llegar a ser un ángulo de 180 grados es alfa. Por otro lado, lo que le falta a beta para llegar a ser un ángulo de 180 grados es gamma, de donde podemos concluir que alfa y gamma tienen que ser necesariamente iguales. Y por lo tanto, los ángulos opuestos por un vértice alfa y gamma son iguales. Por un argumento similar, podemos concluir que los ángulos opuestos por un vértice delta y beta tienen que ser necesariamente iguales. De tal modo que los ángulos que se forman alrededor del vértice A los podemos dibujar como lo haremos a continuación. Entonces, cuando dos rectas se cortan en un punto, como en este caso en el punto A, se forman cuatro ángulos que son iguales en parejas. Observa ahora el ángulo azul que estoy señalando con la mano. Ese ángulo está formado por dos lados del triángulo. Está formado por el lado AC y el lado AB. A los ángulos del triángulo que estén formados por lados del triángulo les vamos a llamar ángulos internos. Mientras que los ángulos que son como el verde, que están formados por un lado del triángulo, en este caso el segmento AC, y
una continuación de uno de los lados del triángulo, en este caso tengo la continuación del lado AB, les vamos a llamar ángulos externos. Para terminar esta sesión, quisiera comentarte algo en relación a la palabra catasterismo. Un catasterismo es la transformación de un objeto, un animal, un personaje o un dios mitológico en una estrella o en una constelación. Al inicio de esta sesión, mencionamos el triángulo de verano. Vamos a buscarlo en el firmamento. Aquí en la pantalla podemos ver algunas constelaciones. Está la de Hércules, está la Osa Menor, está la Osa Mayor, Libra. Te invito a que hoy por la noche, si el cielo está despejado, salgas a buscar la estrella más luminosa. Si vives en el norte del planeta, es muy probable que la estrella más luminosa que veas sea esta que está aquí en la constelación de Lira llamada Vega. Habíamos comentado que justamente esta estrella llamada Vega es uno de los vértices del triángulo de verano. La otra estrella pertenece a la constelación del Águila o Aquila y se llama Altair, y también es la estrella más luminosa de esa constelación. Otra constelación es la de El Cisne, que está de este lado, y la estrella más luminosa del Cisne es Deneb, esta estrella que se muestra acá. Deneb, Altair y Lira forman el triángulo de verano. Es muy probable que lo veas cerca del horizonte si vives en el norte del planeta. La leyenda griega cuenta que Orfeo, al morir, se convirtió en un cisne, y es este que vemos aquí en esta constelación. Sabemos que una de las características de Orfeo como héroe era que al tañir su lira era capaz de apaciguar el ánimo de los hombres, de tal manera que esta es la lira que tocaba Orfeo. Por su parte, el águila es un animal que aparece mucho en la mitología griega. Por ejemplo, Zeus se transformó en un águila para raptar a Ganímedes, de tal modo que el triángulo de verano es el triángulo formado por Vega, Deneb y Altair. Como podemos observar ahora, este triángulo pues no forma parte de una sola constelación, sino que son los puntos más luminosos de tres constelaciones diferentes. En la actualidad se tiene más o menos claridad en relación a las estrellas que conforman una constelación. En México, la cultura maya y la cultura azteca depositaron en el mismo planeta a su deidad suprema. Los mexicas vieron en Venus a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y los mayas en el mismo planeta a Kukulcán. Aquí está. Venus es este planeta. Lamentablemente hoy por la noche no lo podremos ver, porque no va a quedar en el campo visual que tenemos en esta época del año. Sin embargo, es muy curioso saber que los observatorios que se tienen en la zona maya tienen ventanas que siguen el curso de Venus por el cielo con una precisión que no se puede no imaginar. Nos vemos la siguiente vez.